Bienvenidos, comienza una nueva edición de Paparazzi del Deporte. Yo soy Michael Anzola y este es el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego. Hoy les hablaré de algunos deportistas exitosos que quizá usted no sabía que vieron la luz en esta tierra, en Venezuela. Y aunque lleven la bandera de otros países, también pueden ser motivo de orgullo en este país. En este sumario les dejo un adelanto de todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Hoy en Paparazzi del Deporte, hurgamos en el origen de las grandes estrellas del deporte. Deportistas criollos que defienden a otras banderas. Cambios polémicos y datos curiosos. Como de costumbre, les invito a que nos encontremos en redes sociales. Allí la interacción es permanente y en tiempo real a lo largo de esta media hora de actualidad extradeportiva. En Twitter, @soyelpaparazzi y en Instagram, @michelanzola. Hoy empezamos con actualidad deportiva para luego avanzar con lo extradeportivo, que es la especialidad. Porque tenemos que hablar de la Champions League. Ya tenemos a la vuelta de la esquina la gran final a realizarse el sábado 3 de junio en Cardiff, en la capital de Gales, exactamente en el Estadio Nacional de Gales. Pero antes de llegar a la final vamos a retroceder a lo que fue el pase a la semifinal, que nos da pie para desarrollar el tema de hoy, porque cuando la Juve avanzó a esa instancia se habló mucho de Tomás Rincón, pues estaba haciendo historia al decir presente en esa fase del torneo de clubes de la UEFA. Y se decía que era el único venezolano en acceder a la semifinal del torneo europeo, pero nada más alejado de la verdad, porque cuando se dijo esto era porque quizá muchos ignoraban que otro venezolano también accedió a las semifinales de la Champions League. Se trata de Leonardo Jardim, el actual entrenador del Mónaco, que se convirtió en el primer entrenador venezolano en llegar a una semifinal de la Liga de Campeones. Aunque solo uno de ellos verá la final, ya que el Mónaco y la Juve se cruzaron en semifinales. Uno de ellos será el segundo venezolano en una final de la Liga de Campeones. El primero que jugó una final de la Champions League fue, que además le ganó, fue Jeffrey Suárez, el futbolista nacido en Ciudad Bolívar, pero nacionalizado español. Por cierto, el caso de Jeffrey aplica perfectamente para el tema de hoy, porque él participó en las categorías inferiores de la selección española. De hecho, él esperaba ser llamado por La Roja, pero esa convocatoria nunca llegó. Y finalmente aceptó jugar con la Vinotinto en 2015, después de casi una década de negativas. Pero volvamos al caso del entrenador del Mónaco, de quien se había hablado poco por estos lares, hasta ahora, hasta que pasó a la semifinal de la Champions League. Su nombre completo es José Leonardo Núñez Alves Souza Jardim, mejor conocido como Leonardo Jardim. Él es un técnico portugués que nació en Barcelona, estado Anzoátegui, el 1 de agosto de 1974. Es de padres portugueses quienes llegaron a Venezuela en aquella época cuando los europeos emigraban de sus tierras con destino a Venezuela. Algo que ya no ocurre, pero bueno. Sin embargo, los padres de Leonardo Jardim retornaron a Portugal porque extrañaban su país y Leonardo nunca más volvió a la tierra que le vio nacer, a Venezuela, y se crió en la isla de Madeira. Pero así como Jardim, hay otros deportistas que tienen raíces venezolanas y que quizá usted no sabe
que esta fue la tierra que les vio nacer a ellos o a sus ancestros también. Por ejemplo, el caso de Ronda Rousey, ella es una luchadora de artes marciales mixtas, fue la primera campeona de peso gallo femenino de la UFC y la primera mujer en ganar una medalla olímpica en judo para Estados Unidos que consiguió en Beijing 2008. Con su palmarés, Ronda Rousey es una de las figuras más prominentes del deporte en Estados Unidos y es motivo de orgullo para ese país, pero también debe serlo para Venezuela, pues ella misma se reconoce como mitad venezolana. I mean, I'm half Venezuelan. I'm more Venezuelan than anything else, and it's kind of cool that like when I went to school, like no one would really believe me that I was Latino, so I never really said anything because I didn't really look like it. I was like the gringo of the family, and but I would tell people like when I started doing MMA, I'm like, listen, we got the most Miss Universes. And we got some great boxers. It just makes sense that I would be able to do this. Esta peleadora ha dicho que, aunque a estas alturas de su vida ha olvidado algunas palabras en español, se considera una venezolana de corazón. Y la mamá de Ronda Rousey contó en una entrevista que su hija hablaba mucho español cuando vivían en Riverside, en el estado de California, pero eso cambió cuando se mudaron a Dakota del Sur, pues allí había menos latinos para que ella practicara el idioma. Entonces, con esa identidad venezolana, Ronda Rousey expresa su orgullo por su herencia por el lado materno. Por cierto, también ha dicho que tiene un montón de primos acá en Venezuela. Y pasamos a otro caso, uno muy conocido y también muy comentado, es el de la tenista Garbiñe Muguruza, quien nació en Venezuela, pero eligió representar a España para disputar los torneos de la WTA, porque tiene la doble nacionalidad, venezolana por nacimiento y española por el lado paterno. Sonó especialmente el nombre de Garbiñe Muguruza cuando comenzó a escalar posiciones en el ranking de la WTA, en el ranking mundial del tenis femenino. Y uno de sus grandes momentos lo vivió en 2016 cuando se proclamó campeona de Roland Garros, el primer Grand Slam de su carrera, tras vencer en la final nada más y nada menos que a Serena Williams, la número 1 del mundo del tenis femenino. Garbiñe empezó a jugar tenis a los 3 años de edad junto a sus hermanos en el club de tenis de Mampote, ubicado en Guarenas, en el estado Miranda, y cuando cumplió 6 años se trasladó a España junto a su madre, donde continuó su formación en el deporte blanco. De hecho, los hermanos de Garbiñe tienen perfil en la página de la ATP con la bandera de Venezuela, Igor y Asier Muguruza. Pero el 17 de octubre de 2014, antes de terminar su temporada, Garbiñe informó que eligió competir con nacionalidad española. Ella comentó que fue una decisión realmente difícil, meditada y delicada por los vínculos tanto personales como familiares que le unen a ambos países, y afirmó que lleva a Venezuela y a España en la sangre y en el corazón. Ha sido una decisión más personal, no tanto por lo que podría ofrecer o conseguir, no, ha sido más en casa y más valorar también mi futuro tenístico, bueno, y personal, ¿no? O sea, no ha sido más allá de eso. Y así es como figura el perfil de Garbiñe Muguruza en el ranking de la WTA, con bandera española dentro del top 10, pero allí se precisa que su lugar de nacimiento es Caracas, Venezuela, el 8 de octubre de 1993. Y ya llega el momento de hacer la primera pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso seguimos hurgando un poco más en la historia y en los orígenes de deportistas internacionales con raíces venezolanas. Entre tanto, les espero en redes sociales. Recuerden que en Twitter, @soyelpaparazzi.
Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte y seguimos hurgando en la historia de deportistas que, aunque muchos no lo sepan, tienen raíces en Venezuela o vieron la luz en este país. Empezamos hablando del fútbol y ahora volvemos al deporte rey, pues en el balompié hay varios casos de jugadores nacidos en Venezuela que visten la camiseta de otras selecciones. Uno de ellos es Dani Alves. Dani, el de Portugal, no el de Brasil. Dani Alves nació en Caracas en 1983 y se formó futbolísticamente en el Colegio Santo Tomás de Villanueva, ubicado en Las Mercedes, en Caracas. Pero se fue a Portugal cuando tenía 15 años de edad y a partir de allí desarrolló su carrera futbolística en Europa. Ha jugado fútbol profesional desde el año 2001 en clubes de Portugal y de Rusia. De hecho, su equipo actual es el Zenit de San Petersburgo de la Liga Premier de Rusia. Dani recibió el llamado de la selección lusitana y debutó en 2008 con la Seleção y con ellos jugó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Entonces, aunque la selección venezolana no ha participado en ninguna Copa del Mundo, podemos decir que tuvo presencia criolla a través de Dani Alves. Pero en ese mundial fueron dos venezolanos los que vieron acción. El otro fue el futbolista Jorge Valdivia, quien nació en Maracay, en el estado Aragua, el 19 de octubre de 1983. Vivió en Venezuela, regresó a Chile ya que su familia estaba radicada en Venezuela solo por motivos laborales. El padre de Valdivia trabajaba en una aerolínea chilena. Casi 20 años después, Valdivia debutó en La Roja en 2005. El futbolista Carlos Ascuez nació en Caracas el 19 de junio de 1992. Vivió en la capital venezolana hasta los 10 años de edad, cuando se trasladó a Lima y ya en la capital peruana ingresó a las divisiones menores del Club Alianza Lima. Debutó con la blanquirroja en agosto de 2014 y en 2015 fue convocado para disputar la Copa América realizada en Chile. El futbolista George Forsyth, internacional con la selección peruana, nació en Caracas el 20 de junio de 1982. Es hijo del embajador Harold Forsyth, quien ejercía funciones diplomáticas en Venezuela para cuando vio a la luz su primogénito. George luego desarrolló toda su vida en Perú. Y aunque el siguiente es un caso de un deportista colombiano, se puede decir que nació futbolísticamente, o mejor dicho, deportivamente en Venezuela. Se trata de Radamel Falcao, quien vivió durante su infancia en nuestro país. Fueron 5 años que su familia estuvo radicada por estos lares, ya que su padre, Radamel García Quín, es futbolista y en Venezuela vistió las camisetas de Táchira, de Monagas, El Vigía y Mineros de Guayana. Pero mientras Radamel García jugaba fútbol, Radamel Falcao se iniciaba en el béisbol por ser el deporte más popular de Venezuela, en el que además se dice que Falcao era muy bueno, por lo que puede haber sido un grande liga. En el fútbol, Falcao llegó a ser parte de la selección del estado Monagas y allí jugó junto a Maestrico González, y en las categorías infantiles del Deportivo Táchira jugó junto a Giancarlo Maldonado. Entonces, como dije antes, podría afirmarse que esta estrella colombiana del fútbol, Radamel Falcao, nació deportivamente en Venezuela. Y un caso similar a los anteriores, pero que vemos desde otra perspectiva, es el de Karl Herrera, quien fue el primer venezolano en jugar en la NBA. Se le reconoce como el basquetbolista venezolano más destacado de los últimos tiempos. Pero, como dato curioso para muchos, es que Karl Herrera nació el 14 de diciembre de 1966 en Trinidad y Tobago. Y así llega el momento de realizar la segunda pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso tenemos más actualidad extradeportiva. Hablaremos de los peloteros venezolanos que fueron noticia
por jugar el pasado Clásico Mundial de Béisbol, defendiendo a otras selecciones. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte, en la que hablamos de deportistas que quizá usted no sabía que tienen raíces venezolanas e hicieron su vida deportiva en otros países y defienden los colores de otras selecciones. Pero en el caso del béisbol, ellos sí hicieron carrera deportiva aquí en Venezuela, pero lo que muchos no sabíamos es que tenían raíces en otros países, lo cual quedó develado con el Clásico Mundial realizado el pasado mes de marzo, el Clásico Mundial de Béisbol. Así que en lo que respecta a los peloteros, simplemente apelaron a sus raíces, al origen de sus ancestros, para conseguir un puesto dentro de alguna selección y poder participar en el torneo internacional de béisbol más importante a nivel de selecciones. Como es sabido, los cupos son limitados y la cantidad de grandes ligas venezolanos es enorme. Cuando el comité organizador del Clásico Mundial de Béisbol 2017 dio a conocer los rosters de las 16 selecciones, se pudo ver que 10 criollos estarían representando a otras naciones. Colombia e Italia fueron las que incluyeron venezolanos en sus equipos. Los colombianos tuvieron en una de sus principales figuras al lanzador nacido en Maracay, Guillermo Moscoso, quien milita actualmente en el béisbol japonés con el Yokohama, y en Venezuela juega con los Leones del Caracas. Colombia convocó a 8 peloteros venezolanos, además de Moscoso. En esa lista encontramos a William Cuevas, lanzador nacido en Caracas, quien dijo haber vestido el uniforme colombiano por orgullo natal, porque su madre es de Cartagena. El Grande Liga Alberto Callaspo, nacido en Maracay, también fue anunciado por los cafeteros. Callaspo tiene la doble nacionalidad por estar casado con una colombiana y además está residenciado en Barranquilla. También figuran en esa lista Kendi Batista de los Cardenales de Lara, el relevista Joan Pino de Turmero, Estado Aragua, quien fue uno de los pilares para el primer triunfo de Colombia en el Clásico Mundial. Y cierran la lista Efraín Contreras, Adrián Sánchez y César Jiménez. Desde Italia llamaron nuevamente al valenciano e ítalo-venezolano Francisco Cervelli, pues el valenciano ya había utilizado el uniforme de la selección de Italia en 2009, pero pareciera que esta fue la convocatoria que generó más reacciones adversas, la que causó más molestia entre los fanáticos, ya que Cervelli fue duramente atacado y abucheado en el estadio en México, y ni se diga por las redes sociales. Y no solo lo atacaron a él, sino a su pareja, Micbelis Castellanos, quien también salió a defenderlo a Cervelli a través de las redes sociales por los ataques de fanáticos en medio del Clásico Mundial de Béisbol. El receptor dijo no molestarse por las críticas que ha recibido constantemente, pero le incomoda que estas sean directas hacia sus familiares. Total, que esta fue la segunda participación de Cervelli con la Azzurra del béisbol, y el receptor dejó en claro que mientras se siga presentando la oportunidad, volverá a representar al combinado italiano. En las mayores, el carabobeño pertenece a los Piratas de Pittsburgh. Bueno, y con esta información llegamos al final de esta edición de Paparazzi del Deporte, el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego.
fuera de la acción deportiva. Les invito a que nos encontremos en redes sociales. Allí les espero. Todos sus comentarios son bienvenidos en Twitter e Instagram. En Twitter, @soyelpaparazzi y en Instagram, @Michelanzola. Allí la interacción, como saben, es permanente. Y nuestra próxima cita dominical y vespertina por la pantalla de Globovisión será el domingo a las 3:30 de la tarde, cuando estaré de vuelta con más actualidad extradeportiva. Yo soy Michelanzola, paparazzi del deporte. Hasta la próxima.